Vamos a comenzar el momento que muchos dicen que es el mejor momento. Yo creo que todo es importante, no tan solo abrir la escritura y reflexionarla, sino también alabar y bendecir y recordar a Dios. Pero ahora vamos a ponernos en manos de Dios para continuar con este tema que a mi punto de vista, y los temas que voy a dar también, que Dios ya puso en mi corazón, otros temas, respecto de lo que hemos nombrado una serie o ciclo de estudios titulados La vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Si se fijan, hasta ahorita no hemos hablado ni de profetizar, ni de echar fuera demonios o promocionar ministerios, no en esta manera ni de esta forma. Hemos hablado más de actitudes como personas que debemos de cultivar y que resultado de esas actitudes pueden venir obras o cosas que podamos nosotros realizar, pero funcionan como un efecto y no como una causa. ¿Sí? Entonces, yo quiero que demos continuidad. No hemos terminado el tema de la humildad. Yo pienso que ese tema inclusive el día de hoy quiero concluirlo, pero en realidad no queda concluido. Creo que cada quien tiene que ahondar más en lo que dice la Escritura y en lo que está viviendo cada uno como persona. ¿Les parece si pedimos a Dios que esté con nosotros, nos bendiga? Padre, queremos a través de una sencilla oración poner en tus manos todo lo que vamos a hablar en este día. Que sea tu Espíritu Santo aquí con nosotros, dando luz, instrucción para lo que vamos a hablar. Te agradezco, Señor. Amén. Pues gracias a Dios, estamos transmitiendo desde Tehuacán, Puebla, a través del canal Remanente 77, para todos los lugares en donde en estos momentos pues nos escuchan, están ahí pendientes. Pues deseamos, sean del lugar de donde sean, deseamos que Dios bendiga sus vidas, su cristianismo, si es que son cristianos, y que puedan fundamentarse en lo que dice la Escritura. El día de hoy voy a dar la última parte acerca de la humildad. Por aquellos que no han escuchado, no han estado, hemos estado hablando de aspectos que usualmente no se tocan respecto del significado de la humildad, o se tocan así como muy de lejos, ¿sí? Como hablamos acerca de que el humilde sirve, el humilde reconoce su necesidad de otras personas, el humilde es una persona que escucha el consejo. Me viene a la mente lo que les recordaba hace 8 días, que el léxico de una persona humilde son estas palabras: no sé, no puedo, ayúdenme, pero no en la manera que algunos puedan pensar en que te preguntan algo, no sé, no puedo, y pues evades, ¿no? No, en el sentido de que no sientes que eres una gran persona y que todo lo sabes, ¿sí? Entonces, el humilde sirve. Por eso dije que una persona humilde es aquel que reconoce que no es nada por sí mismo, ¿sí? Quise ponerle el significado un poco distinto, como ya lo mencioné las semanas pasadas, porque muchas veces muchos fijan la humildad en decir, el ser humilde es reconocer que necesitamos a Dios, y lo cual es cierto, y hoy lo vamos a tocar. Pero nada más se quedan ahí y dicen, ser humilde es entrar en tu cuarto, doblar rodilla. De hecho, en algún momento puse algunos ejemplos de muchas congregaciones en donde la gente, de hecho, es casi mandamiento, obligación, arrodillarse. Entonces eso piensan que eso es la humildad. O sea, una persona puede estar arrodillada en la iglesia
y su corazón de pie. Vamos a personificar el corazón, ¿verdad? Su corazón de pie, ¿sí? O puede estar diciendo, yo sí reconozco mi necesidad de Dios, sí, pero no reconoce, ni se queda callado cuando le van a hacer una observación. Yo tengo 30 años casi de cristiano. Y después de 30 años, hay gente que me ha hecho observaciones. En estos días mi hija se sentó conmigo a sanamente enjuiciarme y hacerme observaciones de mi vida. Y yo sinceramente le estaba respondiendo algunas cosas que siento que tenía razón. Pero finalmente dije, no, espérate, no hay nada más que hablar. Tienes razón y voy a cambiar. Ustedes dirán, pero tú eres el que predicas. Bueno, nunca he dicho que soy perfecto. Tampoco estoy diciendo que me dijo, te fuiste de adúltero o dijiste groserías. Creo que todos tenemos algo. Bueno, no existe la perfección. Los que sienten que tienen una aureola y que se sienten súper perfectos, que no les falta nada en cuestión de cosas por aprender, actitudes que cambiar. Me refiero a eso, ¿no? Porque alguno dirá, sí, ya ven, nadie es perfecto. Por eso vengo de los adulterios y voy a predicar así, porque nadie es perfecto. Bueno, no estoy refiriendo a eso. Ni siquiera estamos hablando de adulterio o de ese tipo de cosas. Estamos hablando de que podemos recibir, el humilde recibe el consejo de quien sea. O sea, puede ser una persona sencilla. Eso hablamos hace 8 días. Una persona sencilla. Y bueno, esto yo quiero extenderlo muchas veces a todos los ámbitos en donde nos desarrollamos. Fíjense que es muy limitado decir, yo soy humilde porque me arrodillé en la mañana ante Dios. Ajá, lunes en la mañana te arrodillaste ante Dios, llegaste a la empresa donde trabajas y te dijeron tu trabajo no quedó bien y simplemente por orgullo, porque no eres cristiano, porque no estás bien con Dios, te dijeron que eres cristiano pero no lo eres, porque no cultivas lo de adentro. Te levantaste y empezaste a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo todo lo hago bien y no recibiste. Bueno, eso fue en el trabajo, pero antes de llegar al trabajo, igual a lo mejor tu esposa o tu esposo o tus hijos te hicieron alguna observación. Y la verdad hay que ser sinceros. A todos los seres humanos, aun sean cristianos, les cuesta trabajo reconocer cosas que les señalen, ¿sí? Y bueno, por eso yo quiero seguir en ese sentir que tengo, de verdad, cuánto anhelaría, no solo yo, sino creo que muchos que somos cristianos, cuánto anhelaríamos que hubiera muchísimos más cristianos, pero no habladores, no de esos cristianos callejeros, como tanto lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, Lo voy a seguir repitiendo, me gusta ser repetitivo porque en la escritura yo noto que Jesús y Dios en su palabra siempre le decía lo mismo al pueblo, pero de otra manera, porque parecía que el ser humano no entiende las cosas, ¿verdad? Entonces, no es tan importante exaltar actitudes como predicar y hacer muchas otras cosas externas, lo he dicho ya muchas veces. De hecho, ya Dios puso en mi corazón otro tema que yo siento que va a ser de mucha bendición. Los que son cristianos vamos a estar orando acerca de lo que es la verdadera santidad también, porque hay muchas formas de expresar el significado de la santidad y de vivirlo, ¿sí? Entonces, por eso explico esto, porque esa es mi preocupación. Ojalá hubiera por decenas cristianos de limpio corazón, con intenciones limpias, ¿sí? Porque Dios eso demanda, con corazón humilde, y verían cómo eso es una bomba para toda la gente que rodea y Dios mismo, sin que predique el hombre o la mujer, Dios mismo empieza a hacer milagros. ¿Por qué? Porque por la actitud, porque el cristianismo verdadero que se vive, ¿sí? Cuando venía, recordaba cuántos momentos atrás lo que creen muchos predicadores respecto de la vida cristiana. Muchos, para predicarte que es un cristiano, te dicen, ¿qué es un cristiano? El cristiano ora, el cristiano lee la Biblia, el cristiano predica, el cristiano tiene una obra de misericordia, y así se la siguen. Te lo digo en serio, y es verdad, y puedes escuchar audios.
Una vez unos hermanos bien espantados y aterrados me decían que el cristianismo, o eso entendieron, que si tenías un año y no habías convertido un alma para Cristo, pues a lo mejor no lo eras, ¿no? Y ya estaban aterrados, espantados, un par de hermanos. Ya les dije, a ver, espérense hermanos, miren lo que dice la Escritura. La Escritura no dice que en un año se tiene que salvar la gente. Tú puedes predicar 10 años y al año 11 se convierte la gente. Pero si tú estás con otras ideas incorrectas, determinando tu cristianismo por la gente que has ganado, dices tú, pues estás bien desenfocado. Nuestro cristianismo lo tenemos que medir por lo que somos como personas en relación a lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces vamos a continuar y vamos a cerrar estos estudios, que sería el tercero, respecto de la humildad. Vuelvo a dar el significado que yo quise componer para ustedes para que ustedes me pudieran entender a qué me refiero con humildad. Repito, no es muy estructurado ni muy rimbombante, simple y sencillamente digo que el humilde es aquel que reconoce que no es nada por sí mismo. Le quité el término que muchos ponen, reconoce que no es nada sin Dios, no porque no lo incluya, porque ahorita lo voy a hablar, sino más bien para que no veamos tan limitado el significado, sino que realmente entendamos que ser humilde, bueno, los que han entendido y han sido sencillos dirán, el que es humilde se calla la trompota, discúlpame la expresión, cuando su esposo o su esposa le está diciendo algo. Sí, se calla la boca cuando en el trabajo le están haciendo una observación y le pega así fuerte el orgullo, ¿no? Claro, hay que hablar y abrir la bocota cuando es necesario, ¿no? O sea, también si hay alguna injusticia, por cuanto es injusticia hay que abrir la boca, ¿verdad? Pero estamos hablando en el contexto de humildad, de escuchar consejo, de escuchar lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces hay personas que pues apenas les están diciendo, es más, a mí me ha tocado, hay personas que apenas les estoy diciendo la mitad, me falta la mitad de lo que les voy a decir. No, pero es que esto, no, pero espérame, todavía no acabó. No. O sea, no saben qué significa la humildad, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y a terminar con este tema para después seguir con otros temas, repito, que ya Dios puso en mi corazón para poder estar transmitiendo y compartiendo. ¿Sí? Si eres cristiano, alguien te hizo una observación, no hablemos del domingo aquí en la congregación, o sea, en la calle, ya te dije, en la casa, con tu esposo, con la esposa, ¿cómo has reaccionado? ¿Realmente eres humilde? ¿Conservas la humildad? Qué importante es esto, ¿verdad? Así habrían de preparar a la gente, muchos predicadores, los andan preparando y con los temas, repito, lo he dicho mucho, hablan acerca del milenio, ahí están las pobres señoras que, quién sabe si se callan la boca ahí con sus esposos en el sentido de cuando les dicen algo correcto o cosas así, pero ahí les están enseñando, pobrecitas, se ve que algunas a lo mejor ni la secundaria estudiaron y les están hablando de términos escatológicos. Y a mí se me hace una falta de respeto de muchos predicadores, a veces hasta utilizar temas y un léxico muy elevado que vendría a ser para gente de otro tipo de nivel en cuanto a estudio. Para mí es una falta de respeto. Cuando les deberían de hablar cosas tan sencillas como estos temas o muchos temas semejantes acerca de el corazón, la humildad, la vida. Vamos a abrir la escritura en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Pero ahí le ponen en la página y también buscamos Miqueas, que Miqueas ya lo habíamos visto, lo vamos a retomarlo. El texto lo tomamos y lo estudiamos en la primera enseñanza respecto de la verdadera humildad. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice así la escritura. Miqueas está después de Jonás. Pero es un texto muy hermoso, lo leímos al inicio. Después de Jonás y inmediatamente antes de Habacuc. Nahum. Dice así la escritura en estos versículos: ¿con qué me presentaré ante Jehová?
y adoraré al Dios Altísimo, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Les explico, ahorita continúo leyendo para recordarles de qué vine hablando. Simplemente Dios estaba fastidiado. Y no del borracho, porque el borracho es borracho, ese no dice que cree en Dios. Pero Dios tenía un fastidio, un hastío de la vida cristiana, entre comillas, de aquel tiempo. De la gente que se presentaba delante de Dios. Y entonces aquí, a través de Miqueas, da un sermón a manera de pregunta, pero introduciendo una respuesta en la misma pregunta. Así hacía Dios. Y a la vez hay cierta ironía en este mensaje. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pregunta. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Ahí está la respuesta. ¿Se agradará Jehová de millares? O sea, no se agrada Jehová de millares de aceite. Y ahí está la respuesta más adelante también. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué? ¿Lo anterior no es bueno? Los 10,000 arroyos de aceite, los holocaustos, los becerros. Pues no en este contexto. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Escuchemos todos lo que es bueno ante Dios. Cuando pensamos que nos van a decir, repito, no importa que parezca yo grabadora, o así cassette rayado. Cuando alguien dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Qué es bueno? ¿Y qué pide Jehová de mí? Que vaya a la reunión, que esté ahí en la kermés de la religión, que coopere para el templo, ofrendas, que predique, y todo eso, todas esas cosas que el hombre tiene así como máximas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, lo que dije no es lo bueno. Dice aquí, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente dice, hacer justicia, amar misericordia, y dice, y humillarte. ¿Ante quién? Dice, ante Dios. ¿Sí? Este texto es bellísimo y el contexto en el que se viene hablando es ilustrativo. Ojalá, miren, yo desearía que Dios termine de arrancar por completo los conceptos. Por esto esos temas se llaman la vida cristiana. Quien cultiva esto que estamos hablando, porque es bíblico, tiene un respaldo y un contexto bíblico lo que estoy hablando. O sea, no hay manera de retorcer lo que estoy hablando como para que alguien diga, estás predicando otro evangelio. No hay otro evangelio. Simplemente estamos hablando lo que dice la Escritura y aplicándolo a nuestro contexto, a lo que nosotros estamos viviendo. Dice aquí que solamente Dios pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Hablé varios aspectos de la humildad las semanas pasadas, pero hoy llego a este aspecto que también es muy importante y muy determinante en la vida de aquel que quiere hacer las cosas como Dios le agrada. Dice, cuando alguien escucha estos términos, puede decir, sí, está bien, yo voy a hacer justicia, yo voy a amar misericordia, pero luego dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes qué significa humillarte? Reconocer que tú como persona, así con lo que tú tienes, eres un bueno para nada. No puedes hacer nada por ti mismo. Sabes
que por ti mismo no llegas a ningún lugar. Pero el ser humano tiene un conflicto ya de años con la palabra humillarte. Sí. O sea, esa palabra y el ser humano son enemigos de tiempo atrás. Sí. O sea, empecemos recordando un poco, los que hoy somos cristianos, ¿qué nos distingue cuando no conocíamos a Dios? ¿Sabes qué es lo que nos distingue? O nos distinguió, ahora somos distintos, los que somos cristianos somos distintos. La verdad es que nunca nos gustó que la gente nos dijera nuestras verdades o que dirigiera nuestro camino. ¿Sí? Miren, vamos a ver Proverbios 3:7, ya lo tienen ahí, y no vamos a perder tampoco Miqueas porque es un texto hermoso, o por lo menos tenerlo en mente. Proverbios 3:7. ¿Ya lo tenían ustedes ahí separado? Dice aquí, desde el 5, Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros, los que somos cristianos, y usted que no es cristiano, usted se comporta de esta manera y tendría que cambiar. Cuando no conocemos a Dios, hay algo que nos distingue aún desde pequeños, desde que no tenemos ni siquiera uso de conciencia. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos o nos parece mejor, no importando que esté mal, pero lo queremos hacer y nos gusta hacerlo. ¿Sí? La invitación de Dios aquí es: reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A ver, aquí voy a hacer que recordemos cosas que a lo mejor no nos gustan los que somos cristianos ahora, pero es bueno recordarlo para que entendamos a qué se refiere Dios o el término humildad. ¿Qué actitudes quiere ver en nosotros Dios para que así podamos nosotros decir somos humildes? Sí. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, las decisiones que tomamos en la vida, o sea, ustedes empiecen a acordarse un poco de todas las decisiones que tomaron, que fueron muchas, porque créanme, a cada día se toman decisiones de todo tipo. O sea, hay muchas decisiones que como seres humanos tomamos. La decisión de hacer las cosas malas, la decisión de lastimar, la decisión de cómo vestirnos, la decisión de cómo peinarnos, la decisión, o sea, escuchen esto para que cuando hablemos de lo que es la humildad delante de Dios, ustedes se den cuenta de qué es lo que Dios quiere para ustedes y que si alguien dice, no hombre, yo soy cristiano desde hace años, te puedas dar cuenta de que realmente creo que estás en un error. ¿Sí? El humilde reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. Pero repito, es bueno recordar todo lo que hace el ser humano. Miren, todo lo que ha hecho el ser humano, lo ha hecho, o la mayor parte de cosas, porque casi nadie busca a Dios, lo ha hecho por sí mismo y por su propia soberbia. Porque la verdad es que no nos gusta. No nos gusta que nos digan las cosas, cómo hacer las cosas, ¿sí o no? Bueno, acuérdense de su adolescencia. Quizás le llaman preadolescentes y adolescentes. Cuando empiezas a tener uso de razón, desde antes, pero bueno, vamos a comenzar desde ahí. Desde ese momento empieza, o sea, como que la mente cambia, como que el joven, el adolescente empieza a despertar y dice de repente, bueno, este par de individuos
¿Por qué me dirigen? Sí, o sea, bueno, este par de individuos, ¿sabes a quién se refiere? A sus padres. O sea, el ser humano, hace apenas hablaba con una persona y le decía, parte de la raíz de todos tus males no es aquello y esto otro que has hecho mal, sino que es tu soberbia. O sea, eres una persona muy soberbio. O sea, nunca nos gustó que nos dijeran cómo hacer las cosas, ¿cierto o no es cierto? A ver, vamos a recordar. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, pues aunque soy de una ciudad originario muy mala, pues tuve un padre más o menos exigente. Un día, bueno, él nos ponía muchas limitantes. Y él decía, no vayan a las fiestas donde había baile y había muchas cosas, borracheras, a altas horas de la noche. Yo decía, ¿y quién es? O sea, comencé a ser sabio en mi propia opinión. Y cuando me lo empezó a decir, inclusive me decía, no te juntes con esos vagos, que varios terminaron después muertos. Pero yo decía, ¿y por qué? Si yo lo puedo hacer, ¿cuál es el problema? Una vez me recuerdo también a un joven que decía, mi papá me dice que no fume, porque una vez lo encontré fumando. Y decía, pero él no sabe, mira, yo puedo agarrar el cigarro, probarlo un tiempo y después dejarlo. ¿Por qué? Porque así somos. Yo fui, ya no soy así. Así son los seres humanos. Si ustedes recuerdan, y aún las decisiones que hasta ahorita has tomado, hay algo que te distingue y que en serio que esto no lo han meditado muchos que llevan 10 años de religiosos, porque hasta la fecha hacen lo que les da su regalada gana. Hasta la fecha hacen lo que quieren. Mi padre dejó la casa, se fue de la casa, pero antes de irse de la casa nos juntó a todos y nos dijo, me voy de la casa. Yo dentro de mí dije, en serio lo dije, ¿sabes qué? Lárgate. O sea, dentro de mí dije, lárgate. Y dentro de mí también dije, y ojalá se vaya y me dé dinero en aquel momento. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos no nos importa escuchar consejos, nos bloqueamos. O sea, sentimos, tan pronto tenemos uso de razón, sentimos que todo lo hacemos bien. Y escuche bien, si me está escuchando un cristiano, usted tenga 50 años, hay cosas que necesita usted aprender también. Pero soy cristiano, tengo que enseñarle a otros. Sí, a lo mejor algunas cosas se las enseñará. Pero sabe, tenemos cosas que aprender. Y eso es lo que no nos gusta. ¿Sí? Dile a una persona, oye, no estás en la carrera adecuada. ¿Cómo no? Si yo la escogí. Oye, tu manera de vestir no es la correcta. ¿Por qué me dices eso? Yo me voy a vestir como yo quiero. ¿A cuántos les pasó? Bueno, a mí me pasó, a todos creo que nos pasó, ¿no? Ya después la vida nos trata, nos revuelca. Bueno, en el caso mío no fue así, pero en el caso de muchos, la vida los revuelca. Ya están las jovencitas que cuando su mamá les decía, vístete bien. ¿Y qué te importa a ti? ¿Cómo te vestías tú? Y dije, vístete decente. ¿Qué te importa? ¿Sí? Y yo voy a hacer como tú ya viviste, déjame ahora vivir. Pues ya la ves después de 5 años embarazada, ya sin minifalda, toda la vida la revolcó. Pero ni aún así deja de ser esa persona que no es humilde. O sea, el humilde dice, yo necesito aprender de todos, que me digan todos. O sea, que si alguien me dice, esto lo estás haciendo mal, está bien, lo voy a meditar, porque también no voy a vivir con los consejos del mundo entero también, pero por lo menos me quedo callado o callada y lo voy a meditar. ¿Sí? ¿A cuántas personas la vida los ha revolcado de una y de otra manera por sus decisiones? Y sus decisiones estaban basadas en esto, en lo que dice este texto. Dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, es una invitación a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, no nada más en la iglesia, ¿no? No es venir y decir, te reconozco, Dios. No, espérame. Dice, en todos tus caminos, ¿sí?
Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. El ser sabio en nuestra propia opinión es lo que nos distingue. Bueno, acuérdense, ¿alguien me puede decir el pecado de Eva? Si han estudiado la Biblia, ¿cuál fue el pecado de Eva? Sí, fue desobediencia, pero dijo, porque la serpiente dijo así, con que Dios os ha dicho, no comáis porque moriréis. No moriréis. ¿Sabes qué significa eso? Arrogancia. O sea, entonces tú sabes más que Dios. Porque Dios ha dicho, si comes, morirás. Entonces Eva dijo, pues sí, Dios debe de estar mal. Dios debe, o sea, ella vio el árbol, y también Adán pecó, vio el árbol codiciable, dice la Escritura, para alcanzar sabiduría. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Es más, todos los que están aquí, si ustedes no se han convertido, es más, si yo ahorita los llamo, porque yo he llamado a personas con dolor y llanto en mi corazón, Dios lo sabe, y les digo, tú estás mal en esto y tú no estás bien en eso, y se enojan. A los jóvenes, oye, tú estás mal en eso, y se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque no son humildes, porque piensan que en ellos hay algo rescatable. Si tú no eres cristiano, en cuanto a sabiduría y cómo hacer las cosas, no hay nada rescatable. Ve tu matrimonio, ve tu vida, que ya no te acuerdas de todas las decisiones que has tomado y que todas ellas te han llevado a un punto, ¿a qué? A lastimarte, a afectarte a ti mismo, y muchas veces aún así no reconoce el ser humano, o sea, no reconoce que no puede. El ser humano, Dios le está dando la mano y no la toma. ¿Por qué no la toma? Porque dice, yo puedo, yo controlo las situaciones. Escuchen bien esto, porque ahorita voy a pasar al punto que es la esencia de la humildad. Y va a ser bueno que en sus mentes hagan ustedes ese contraste, ¿sí? En cuanto a lo que hacían antes. Por ejemplo, hay tantas personas que se quejan de Dios. ¿No has oído a mujeres? ¿Por qué me diste este marido? ¿Por qué me diste esta esposa? Allá están en el mundo quejándose, ¿sí? Y nada más les preguntas, bueno, ¿por qué me diste? O sea, ¿Dios te lo dio? Tú lo escogiste, ¿no? La pregunta sería, ¿y le preguntaste a Dios? La insensatez, dice la Escritura, del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Miren que cuando nosotros, por eso hay muchos estilos en cuanto a forma de vestirse, ¿no? Hablo en el contexto de la falta de humildad de los jóvenes y de las personas, ¿verdad? Se visten así, ¿por qué? Porque yo quiero. De hecho, ¿saben a mí quién me moldeó cuando era pequeño? En México había 2 revistas que eran mis preferidas, Sensacional de Barrios y Así Soy y Qué. Eso era la basura que yo bebía y lo que formaba mi vida. ¿Y sabes qué significa así soy y qué? ¿Qué te importa? Que tu pantalón entubado, ¿qué te importa? Que tu vida, vive tu vida, déjame en paz. Así son los seres humanos, así fueron ustedes. Así fueron todos ustedes, todos. Nadie va a decir, no, yo soy una perita en dulce, como dice. O sea, fui una persona muy buena. No, nadie fuimos buenos, los que somos cristianos. O sea, todos, como que hay una actitud así, de decirle a la gente, ¿qué te importa? Déjame, así soy. ¿Y qué? O sea, digo, no bastaba con decir así soy, bueno, así soy, pues ya, así soy, así me he visto. Pero a lo mejor no sé si algunos, bueno, los que están conectados de México sabrán, si es que son de aquellos mis tiempos, recordarán esa revista, y todavía está el reto, ¿y qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene humildad. Y escuchen bien esto, estoy explicando lo que éramos los que somos cristianos, pero esto que estoy hablando lo conservan todavía miles de dichosos cristianos o que se dicen cristianos y de pastores.
Hasta hoy hacen lo que quieren. Nada más le chapean tantito. Pero si alguien les da un tema profundo, así profundo de la humildad, y que le digan, sabes callarte la boca, cuando te están diciendo algo que es verdad y tu conciencia te lo está diciendo, te sabes callar, no saben. Es más, esos temas ni se tocan. No, les digo, prefieren hablar de misiones, prefieren hablar de tantos temas que yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que necesita la gente es escuchar este tipo de cosas. Entonces, la verdad, nosotros construimos nuestro propio futuro y nuestra vida está marcada por nuestras propias decisiones. Hablo cuando no conocemos a Dios. ¿Cierto o no? En serio que no nos importa y no nos interesa. De hecho, cuando yo comencé a buscar a Dios, les he dado mi testimonio. Una persona me habló y me dijo que escudriñara mi vida. Y yo así lo dije. O sea, yo dije, ¿este individuo quién es? O sea, me paré y me fui enojado. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, ¿cierto o no? Yo sé cómo hacer las cosas. Yo sé cómo dirigir mi vida. Yo sé cómo vestirme. Yo sé qué carrera escoger. Tú no sabes. Yo sé cómo escoger una pareja. Yo sé. Entonces, si alguno de ustedes quiere ser cristiano, si aún no lo es, pues vas a tener que entender que no sabes nada. Por eso dice la Escritura que quienes entrarán en el reino son los que se comportan o son como niños. De ellos es el reino de los cielos. Ellos no alardean mucho saber, los niños. No te disertan largamente. Es más, hasta los puedes engañar y decir, mira, les puedes contar alguna mentira a manera de broma y decir cualquier cosa, ¿no? Que el león no tiene melena o cosas así, y te las cree porque él no siente que es súper especial. En este sentido que estamos hablando, ¿sí? Y cuando tú vienes a Dios, escúchalo bien, tu mentalidad tiene que cambiar. O sea, Dios te invita a ser humilde. Y por eso, cuando no tratas con estas actitudes y llegas a las congregaciones y le dicen a la gente, porque la gente de por sí es muy soberbia, y los ponen a leer un montón de Biblia y hacer, no, hombre, ya sabes, se convierten en fariseos que menosprecian a otros por el mucho saber, porque no tratan con las actitudes, estas actitudes de humildad, de corazón. Entonces, pues fíjense que el hecho inclusive hasta de recordar a tanta gente con la cual he platicado y que Dios me ha permitido llevar a Dios, llega el momento en que unos les llama la atención y lo reprende y sabes que, o sea, no pueden. Es más, en una ocasión platicaba con un hombre que decía, me vino a pedir consejo y le dije, mira, tú estás mal en esto y en esto. Me dijo, a ver, yo vine contigo para pedirte un consejo, para que me ayudaras. Y nada más defiendes a mi esposa. Me dijo, bueno, le dije yo, bueno, lo que pasa es que viniste tú. Entonces, si viniste tú, o sea, yo no puedo hablar de una persona que está ausente. Yo quiero hablar lo que yo veo mal en ti. Pero cierto, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal. Que alguien te diga, no te vistes adecuadamente. Que alguien que alguien te diga, es que no es correcta la manera de contestar, no es correcto eso que estás haciendo. El ser humano no soporta escuchar ese tipo de términos. Le es una ofensa, le es una aberración. Que escogió mal una carrera, no sabe decir me equivoqué, no sabe decir voy a corregir, no sabe decir lo siento, no sabe decir no puedo, no sabe decir es que esto no es correcto. Y si alguien quiere ser cristiano, por ahí empiécele. No me venga con cosas que, hermano, un curso ahí de teología. Este es un curso, estúdieselo, váyase, póngase a ser humilde. Las prácticas van a ser su casa y lo que las otras personas nos digan. Cuando Dios nos llama a ser cristianos, nos llama a ser humildes. Y ser humilde es sinónimo de ser cristiano. Sí, esa es la verdad. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué leímos ahorita en Miqueas? Hombre, Dios te ha mostrado lo que es bueno y lo que Él desea. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. O sea, ser humilde. Reconocer que sin Dios no somos nada. Claro, también necesitamos a todas las demás personas.
necesitamos la ayuda de los demás, ¿sí? Entonces, el día que Dios trató con los que hoy somos cristianos, aclaro, porque hay algunos que no son, dices, pero no eres. Cuando Dios trató con los que hoy somos cristianos, dejamos de pensar que sabíamos algo. Nos reímos después de haber cambiado de tantas decisiones que tomamos. O sea, dijimos, ¿cómo es posible? Yo he visto a personas transformadas que son universitarios y más allá. Y que cuando Dios los toca, dicen, es que enséñenme cómo hacer las cosas. ¿Sabes qué significa esa palabra? Enséñame. Bueno, dime cómo. Pero eso no existe, repito, en el léxico, en el lenguaje de la raza humana. Y mira todo lo que han hecho. Por decir yo lo sé. ¿Quieres ser cristiano? Vas a tener que aprender que eres un ignorante, que la vida no la has sabido llevar. Vas a tener que aprenderlo. Les puse el ejemplo de una persona que cuando yo lo fui a ver, me pidió que fuera a verlo y me empezó a hablar de otras personas, menospreciando a otros que no sabían, que él había estado en contacto con unos evangelistas y que le enseñaron muchas cosas que otros no sabían. Y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y le dije, ¿te digo algo? Tú no sabes nada. ¿Quieres que te ayude? Vamos a empezar como los niños. A, E, I, O, U. Vas a aprender las vocales. No quiso. ¿Sabes por qué? Es que no nos gusta que nos digan las cosas. Y repito, aún siendo ya cristianos, una tentación es a no recibir lo que nos dicen. Siempre va a querer salir aquel ser que siempre hizo lo que quiso, que siempre hizo y que muy tarde, ¿cuántos ya casi ancianos dicen, sí, mi padre dijo que no estudiara esa carrera y yo nada más por llevarle la contraria, estudié otra carrera? ¿Y ahora qué eres? No, soy taxista. ¿Ok? Tarde te diste cuenta que la vida te revolcó, ¿verdad? Pero a veces nada más reconocen algunas cosas y con Dios hay que reconocer que no sabemos nada, nada de la vida. Muchas personas no pueden ser cristianos porque vienen todavía como que queriendo rescatar decisiones de ellos, del pasado. Esto lo hice bien, esto también lo hice bien. Queridos, no hemos hecho nada que sea rescatable. Proverbios 26:12. Dice así la escritura: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjense qué poco hacemos caso de esto. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Quién es sabio en su propia opinión? Repito, es el que siente que no necesita ayuda. Es el que siente, repito, que las decisiones que ha tomado son las mejores. No importa, siempre lleva la contraria a sus padres si es que lo tiene. Vive contra la corriente. Bueno, para él la corriente es los buenos consejos de las demás personas. Sí, él es sabio en su propia opinión. ¿Por qué? Porque todo lo que él dice y determina es lo último. No existe otra verdad arriba de la de él. O sea, no hay otra verdad. ¿Estás haciendo esto mal? No, esta es la máxima verdad. Y aquí dice la escritura que quien es sabio en su propia opinión, dice, más esperanza hay del necio que de él. Miren, el que es sabio en su propia opinión simplemente dice, yo sé cómo hacer las cosas. El esposo le dice a la esposa, no sabes hacer esto, cállate. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese término? Yo sé lo que hago. ¿Sí lo han escuchado o no? No tan solo lo han escuchado, a lo mejor hasta es parte de tu vida. Yo sé lo que hago, ¿sí? Esto, repito, que estamos hablando, es necesario que lo tengas en mente para que lo puedas contrastar con lo que es la verdadera humildad. Dice que más esperanza
Ay del necio. ¿Quién es el necio? Una persona necia es, por ejemplo, un borracho que le dices, no tomes, y al otro día, porque te va a destruir y va a destruir tu familia, y a la siguiente semana está tomando, y le vuelves a explicar lo mismo, y lo vuelve a hacer. Esa es una persona necia. Bueno, más esperanza hay de él que de aquel que permanece sabio en su propia opinión, porque siempre él va a hacer lo que él quiere. Les digo algo, ¿cuánto hay que orar como cristianos? Los que son cristianos, para que Dios siempre te haga permanecer rechazando tus propias opiniones cuando éstas no se alinean a lo que dice Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Rechaza. ¿Por qué? Porque ¿a dónde te llevaron tus decisiones? ¿Sí? Ahora bien, cuando Dios dice que seas humilde ante Él, Él no quiere que vengas como algunos que le dicen, Dios, ayúdame, cuenta conmigo, Dios. Más o menos hay gente que me ha dicho así, no con esas palabras. Cuenta conmigo, Dios, tengo estudios, Dios. Más o menos, no soy tan mala persona. Aquí estoy delante de ti, cuenta conmigo. Eso no es ser humilde. Y eso no es saber humillarse. El que se sabe humillar, sabe que no puede ni moverse siquiera. Y esto solo lo va a entender el que es cristiano. No puede moverse ni siquiera si no le dice a Dios, ayúdame porque yo no puedo. Pero esas palabras no puedo, pues no existen en muchos vocabularios porque dicen, tengo buenas calificaciones, tengo una esposa más o menos bien, etcétera. Y entonces no puedes decir ni reconocer tu necesidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque a tus ojos has hecho las cosas bien. Pero miren, podríamos pasar toda la tarde hablando acerca de la humildad que reflejaron los grandes hombres de Dios, a pesar de ser personas distinguidas, con una cierta autoridad y con ciertas capacidades que ellos tenían también, pero que eran humildes delante de Dios. A mí me admira muchísimo. Y lo que les voy a hablar, si alguien lo quiere escuchar, sin malinterpretarme, lo que les voy a hablar han sido cosas que han afectado demasiado mi vida, como lo es el testimonio de un hombre llamado David. A este hombre le distinguía, o muchos lo conocen, porque fue el dulce cantor de Israel. A David se le recuerda porque mató a Goliat. ¿Quién es David? Mató a Goliat. Pero este hombre tenía una cualidad que todos necesitamos y que es un ejemplo vivo y verdadero de lo que es la humildad. Segunda de Samuel, capítulo 5. Estamos viendo el último aspecto de lo que significa la humildad. Dice así la escritura, segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David, que era una persona capaz y que años atrás había matado a Goliat, reunió a varias personas, los más altos, para poder ir a pelear esta gran batalla. Tú dirás, ¿dónde dice eso la escritura? No lo dice. Fíjate lo que dice. Entonces dice, consultó David a Jehová. Miren, la vida de David es muy atractiva. Primeramente porque, fue ungido, fue un rey, uno de los mejores reyes. Pero su vida era una vida que es un ejemplo vivo de lo que significa la humildad verdadera, o un aspecto de la humildad, porque ya vimos varios otros más aspectos que también David los tenía. David era una persona que reconocía que él no podía dar un paso si antes no mirara a Dios, escúchenlo bien.
Si antes dice que David consultó, y es lo que nos gusta como seres humanos, ¿no? Consultar. ¿Estoy bien? Lo estoy haciendo. O no consultar, sino que nos digan las cosas, aunque no consultemos, que nos contradigan. No nos gusta que nos contradigan, ¿sí o no? De hecho, te digo una cosa, si tú quieres ser cristiano, prepárate, porque, si quieres preparar bien tu corazón, esta es la noticia que te tengo. No sirves, no eres nada. Tengo 20 años en la religión, sé mucha Biblia, sabrás Biblia. Una cosa es saber Biblia y otra cosa es ser una persona grata delante de los ojos de Dios. David era una persona extremadamente humilde y no tan solo lo reflejaba en que dependía de Dios y consultaba, como dice aquí, a Dios. ¿Se acuerdan cuando después de haber vencido a Goliat y ser una persona ya distinguida, Saúl le propuso ser yerno del rey? Y él decía, no me siento digno. Su humildad no era Dios, tú y yo nada más, como muchos. Yo y Dios, los demás que vayan por allá. No. Él tenía una humildad que se reflejaba en todos los aspectos y áreas de su vida. No se sentía más que nadie. Decía, yo soy indigno de ser. ¿Quién soy yo? Esta persona que, él pudo haber dicho, es que yo, claro, pues ya lo merecía. Ya maté al gigante, ya hice otras cosas. Claro que, pues por lo menos tenía yo que ser yerno del rey. Pero no dijo así. Simplemente dijo, ¿sabe qué, rey? No soy digno. Fíjate, qué humildad, ¿no? ¿Sí? Qué humildad era la que él tenía, pero la reflejaba en todos los aspectos de su vida. Era una persona que no movía un dedo, sino consultaba a Dios. Esto no era un acto religioso, porque alguno dirá, lo bueno que yo consulto a Dios. Mucha gente consulta a Dios. Es más, en las religiones, si tú les dices, dependes de Dios, claro, estudié su palabra y en la mañana le pedí. Bueno, orar no es depender de Dios. Depender de Dios es sentirse un inútil en todas las áreas de nuestra vida y circunstancias. Es decirle, Dios, en tus manos me pongo, porque voy a ir a ver a una persona que tiene problemas conmigo. Cuídame, porque por mí mismo voy y lo golpeo. Pero aquí estoy. No quiero hacer nada que no te agrade. ¿Sí? Antes de continuar, cabe mencionar que hay muchas personas que ostentan humildad. Y si tú les dices, ¿tú vas con Dios? Claro, yo voy con Dios, yo le oro a Dios. Algunos oran a Dios ostentando humildad, pero no es cierto. Es falso. ¿Por qué? Porque se acercan a Dios, como dice Ezequiel, pero ya pusieron el ídolo en su corazón. Es decir, dicen, Dios, Señor, yo quiero, por ejemplo, casarme con esta persona, por ejemplo. Pero ya desde antes, por las mismas circunstancias, por testimonios, la persona está convencida de que no es lo correcto. ¿Sí? Pero aún así va y le pide a Dios. Como, ¿qué persona? A ver, acuérdense ustedes. Fue con Dios y le dijo, Dios, ¿maldeciré a Israel? ¿Sí se acuerdan cómo se llamaba? Balaam. Oigan, pero Balaam no hizo las cosas solo, no fue soberbio, ¿no creen? Porque consultó a Dios. A ver, ¿verdaderamente lo consultó? Esa es la falsa humildad, esa es la religión metida en donde ahí están la mayoría de religiosos. Ellos que tienen en su corazón, saben la porquería que tienen. Balaam sabía que él amaba el premio de la maldad, pero aún así dijo, ¡hey! Y quedó registrado,
voy a orar a Dios. Le voy a consultar a Dios. Si Él quiere, lo hago. Y si no quiere, no lo hago. Porque muchos son así. Consultan a Dios, pero ya teniendo la pasión dentro. Ya teniendo ahí la pasión. Es como muchas personas, perdónenme la expresión, pero es como aquellos que van buscando trabajo rogando a Dios no encontrar. Y así muchos se presentan a Dios y le dicen: Dios, maldigo a Israel, o no, ¿lo hago o no lo hago, Dios? Tú sabes que soy muy sujeto a ti, Dios. Tú sabes, así decía Balaam. Tú sabes, Dios, que como si Dios no conociera los corazones. Tú sabes que quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Cuánta gente le dice a Dios: Dios, lo que tú quieras, mira, que se haga tu voluntad? Y a la hora de hacer las cosas, se hace la voluntad de Él mismo, no la voluntad de Dios. No, como tú quieras, Dios, yo estoy dispuesto a lo que sea. O sea, yo no me imagino a este Balaam tan cínico, tan hipócrita, tan descarado, que mejor hubiera sido, pues, no ir a orar ante Dios. Pero los oídos santos de Dios estaban escuchando las palabras de este hombre Balaam, que ostentaba humildad y que fue delante de él a consultarle, a preguntarle, a decirle: Dios, mira, el pueblo de Israel viene para acá, está acá, pero este otro pueblo me pide que lo maldiga. Yo te pregunto, Dios, ¿lo maldigo o no lo maldigo? Dios le pudo haber dicho: Balaam, gran hipócrita, ¿por qué me pides y preguntas acerca de mi voluntad si tú ya tienes fijada tu voluntad y la vas a hacer? Bueno, fue una vez y Dios le dijo: no lo maldigas. ¿Y saben qué fue a hacer Balaam cuando Dios le dijo: no maldigas ese pueblo como te lo ha pedido este otro pueblo? ¿Saben qué hizo? Fue a buscar maldecirlo. Y otra vez vino a Dios y dijo: Dios, ¿lo maldigo? Voy con estos hombres porque volvieron a ir. Voy con ellos para que hagan los altares y lo maldigamos. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Ve con ellos. Como diciendo: pues es lo que quieres. Y así es Dios con muchos. O sea, muchos pastores, mucha gente en distintas circunstancias de la vida terminan finalmente haciendo su voluntad, porque no hay una humillación real. O sea, primeramente no hay un reconocimiento que ellos por sí mismos son semejantes a una persona que no tiene pies ni manos. Si tú quieres entender qué significa la humildad y este punto, que es reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer nada si no nos ayudan los demás y Dios, has visto personas, sin el ánimo de ofender, personas que no tienen, que nada más está el puro tronco de la persona, que no tiene ni pies ni manos. Esa persona sí puede, fíjense cuál va a ser el léxico de esa persona. Se va a levantar y va a decir: ¿me ayudas a prepararme el desayuno? ¿Me puedes pasar aquel libro? Quiero leer, pero no puedo. ¿Me puedes llevar con tal persona porque quiero platicar con esa persona, pero pues ¿cómo voy? No puedo caminar. ¿Me llevas? ¿Me ayudas? O sea, así es la vida de un cristiano. No es la vida como aquellos que hacen su voluntad. Aquí leímos, David iba a salir a la pelea. De David, esto lo dice la Escritura, se dice que era un hombre astuto y un hombre de guerra. ¿Sí? Y en aquel momento y por las circunstancias que vivía el pueblo de Israel, tenía que hacer guerra por las circunstancias. Pero David dijo un día: no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Siempre confiaba en Dios. Aquí iba a salir había guerra, y finalmente él le pregunta a Dios. O sea, él no hizo su voluntad. Y a mí me llama mucho la atención David, porque David debiera de ser un modelo a seguir para todos los cristianos, para todos, que les gusta hacer su voluntad siempre y hacer lo que quieren. Yo me doy cuenta de personas que dicen: yo y Dios, yo estoy con Dios. Entonces yo digo: si esa persona está con Dios realmente, Dios lo va a llevar a la Escritura y finalmente va a tener que cambiar esas acciones. Pero vivimos en la época de los Balaam,
de aquellos que consultan a Dios pensando que son humildes. Pero yo te digo, ¿para qué le dices a Dios? ¿Para qué utilizas a Dios como una herramienta para lograr lo que tú quieres? Haz lo que ya tienes dispuesto, ya lo dispusiste. Ya lo dispusiste. ¿Qué dices de una persona que tiene fijo en su mente ya? O en una fábrica alguien que le pregunta a su superior, oiga, ¿dónde pongo esa bocina? Y le dice, mira, esa bocina se ve mejor allá. Y luego él argumenta, no, pero mejor la dejo acá, porque fíjese que mejor esto es para acá. No, mira, déjala allá. No, pero la dejamos acá. Así hay mucha gente. Hay casos en donde el jefe le va a decir, mira, ¿para qué carajo me preguntas? Pues mejor haz lo que tú quieres hacer. Y así es el ser humano. Siempre quiere imponer su voluntad y por eso mucha gente cae en pecado, comete errores en sus vidas, porque su petición a Dios no es algo como decir, aquí está el tronco, Dios. El que no puede. El que no puede ir a hablar con una persona. ¿Sabes que el cristiano, si va a ir a hablar con una persona, dentro le va diciendo, Dios, no puedo? Tú sabes que si tú no me ayudas, mira, yo voy con mi voluntad, voy a callarme la boca. Yo sé decir groserías, yo sé golpear, yo sé hacer esto, pero si tú no me ayudas, yo no voy a poder, Dios. Quiero que me ayudes. Y cuando está ahí, puede decir al terminar la plática, gracias, Dios, porque me vinieron pensamientos de paz. Cuando esta persona discutí con ella, me ofendió y no pasó nada. Gracias a ti, Dios. A mí me admira mucho la vida. Me gusta la vida de David, me gusta muchísimo y lo canto. Un salmo que ustedes han escuchado, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Ese es un salmo larguísimo, en donde en todo el salmo Dios está diciendo, David le está diciendo a Dios, contigo y por ti lograré esto. Contigo, Dios, lograré y logré esto. Contigo, Señor, siempre contigo, por ti. ¿Por qué? Porque sabes, mira, no nos podemos sostener nosotros mismos. Si nosotros queremos ser cristianos verdaderamente, tenemos que preguntar a Dios en todo como David. Él decía, consultó David a Jehová, diciendo, iré, fíjate, iré. Pero este sí obedeció. Balaam dijo, Dios, iré. Y Dios le dijo, no vayas, y fue. David consultó, pero no se sentía, miren, yo pensando en David, yo pienso que era una persona muy capaz. Yo pienso que él era una persona capaz. Capaz. A veces no me gusta poner ejemplos así míos. Una vez una persona dijo de mí, tú ya tienes callo para predicar. Y yo cada que estoy aquí me siento tonto. Y digo, Dios, socórreme, dame ideas. Necesito tu ayuda. Y si algo bueno sale, será tuyo, la verdad. Me ayuda lo que dice David y su forma de vivir, que debe de adoptar todo cristiano. Todo cristiano no puede decir, tengo 20 años de cristiano, sé más que otros. El que se convirtió antier me puede dar una buena recordada de cosas que pueda yo aprender, claro que sí. Nunca terminaremos de aprender, aunque tengamos muchos años de cristianos. David era una persona que sus palabras eran, mira, si tú lo hubieras conocido y yo, hubiéramos dicho lo que en aquel tiempo se decía de él. La gente contemporánea decía, este hombre es un astuto. Astuto es una persona hábil en cuestión de la guerra, una persona hábil, una persona inteligente, una persona valerosa, una persona capaz. ¿Y por qué si eres capaz de hacer las cosas, David, y eres un hombre de guerra? Porque doblas rodilla y preguntas, ¿iré o no iré? Los cristianos debieran preguntarle todo a Dios, o los que se dicen cristianos. ¿Estoy bien en este trabajo? ¿Estoy bien en este lugar donde vivo? Estoy todo. ¿Sí? Y mira, les digo una cosa,
Por eso, esto es cristianismo, esto no es religión. Esto es cristianismo. Un sermón de esto aquí en Auritec, esa congregación que llegan un montón de personas, y en otros lugares, tan pronto empiezo a hablar de esto, se van a parar y se van a salir. Esto no es lo mío, van a decir. ¿Por qué? Porque cada quien hace su voluntad. Señor, es buena mi manera de vestir, Señor, pero no creo, Dios, porque pues no son malos los pantalones apretados, así, migreña hasta arriba, Señor. Así hay muchos metidotes ahí. Sí, pueden decirle a Dios, Señor, es tu voluntad, pero hacen su voluntad por sus pasiones, porque no se les ha enseñado que cuando uno viene a Cristo, uno viene a Dios, te necesita convertirse en un pobre de espíritu, o lo que dice Miqueas, aprender a humillarse ante Dios y humillarse, decir, ahora yo no soy el dueño de mis decisiones. Hasta hoy decidí, y mira con quién me casé. Hasta hoy decidí, y mira cómo está mi vida. Hijos por aquí, hijos por allá. Mira, hasta hoy decidí, y mira, no soy nada. Hasta hoy decidí, vivo vacío. Ya no quiero decidir yo. Quiero que tú decidas en mí. Yo decidí qué hablar. Y dije, nadie me va a enseñar cómo debo de hablar a mi padre, a mis hermanos. Los maldije, los insulté, les dije esto y aquello. Desde hoy, lo que salga de mi boca sea algo que a ti te agrade. Y si tú dices que bendiga y no maldiga, yo bendigo y no maldigo. Esa es la diferencia de una persona humilde. El humilde toma la palabra de Dios en su corazón y dice, esta es mi herramienta y Dios para seguir adelante. Y yo estoy convencido de que hay muchas personas que ostentan ser humildes y que oran hasta 2 a 3 horas y no tienen un solo gramo de humildad. No saben qué significa humildad. Por eso pueden decir, no necesito de otros. Por eso alguien les puede hacer una observación. ¿Sí? Una vez le hice una observación a una persona y me respondió diciendo, sí, yo le puedo enseñar a otros. Pero espérame, o sea, te estoy haciendo una observación. La humildad, un valor que se ha perdido. Miren, cuando Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Humíllense en la presencia del Señor, dice Santiago, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro, perdón. Humíllense para que Él los exalte. Cuando sabes humillarte, yo quiero decirles algo y no es soberbia. Cuando te sabes humillar, cuando sabes decir esto, no lo sé, Dios. Hay muchas cosas que Dios hace y obra en tu favor. ¿Por qué? Porque dice, esta es una persona que me va a dejar trabajar con Él. Porque no toma sus decisiones. Pablo le dijo a Dios, se quejó en algún momento de él por una debilidad que tenía, pero le dijo, Dios, mira cómo estoy. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando expones tu ignorancia, Dios obra con sabiduría. Cuando expones tu debilidad, Dios es tu fuerza y fortaleza. Cuando pones delante de Dios tu camino, como dice la Escritura, pero lo haces de corazón, libre de pensamientos tuyos, Balaam, pensamientos tuyos que son tuyos meramente. Y si a alguien les parece ridículo esto que estoy diciendo, pues te está Dios llamando a ser ridículo, a decirles, no sé, no voy a hablar nada que tú no quieras. Querido, no sabes decirle a Dios así. No sabes decirle a Dios, yo no voy a hablar lo que yo quiera de aquí en adelante. Ni a hacer, ni a decidir, ni a pensar, ni nada que tú no quieras. Nada. O sea, ¿a cuántos les he visto tomar decisiones hasta de estudiar ciertas carreras que no creo que el mal esté en la carrera como tal, pero cuando se conjuga con un mal corazón, están perdidos? Porque no tienes que consultar con un orientador vocacional para ver qué vas a hacer o qué vas a estudiar. Esto no es místico,
Pero si es real, pregúntale a Dios, que Él sabe lo que es más correcto y que encuentres la paz con Él. Eso es humildad. La verdadera humildad es: yo no sé, tú sí sabes. O sea, no sé ni expresarme, no sé nada, no sé qué decisiones tomar. Ya ven a qué nos está llamando Dios. Esto es la humildad. Oh hombre, Él te ha enseñado lo que Él quiere de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Pero repito, de corazón. Cuando Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, no se le olvidó, para vacunar la falsa humildad, dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, pero dijo, de corazón. O sea, esto lo hago de corazón. David no tomó una decisión sin Dios. El día que se aligeró, cuando cometió el pecado, fue un asunto y un paréntesis no grato, ¿verdad? Y que cobró consecuencias. Pero él siempre le preguntaba a Dios. Él siempre le decía a Dios: ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Voy o no voy? Y esperaba en su palabra: ¿iré o no iré? Queridos, nosotros como seres humanos naturalmente tenemos una inteligencia. ¿En qué lo ves? Voltea a ver los edificios, voltea a ver todo lo que como humanos hacemos y hemos creado. Ve un vehículo, ve una construcción, un auto. O sea, nosotros naturalmente somos inteligentes, aunque no lo hayamos creado nosotros, pero somos inteligentes. Y esa inteligencia te puede traicionar. El tú saber, o sea, eso te puede hacer saber o hacer sentir que dominas cosas, cuando realmente no dominamos nada. Hubo un científico conocidísimo, no de los payasos de ahora que no creen en Dios, muy antiguo, cuyos descubrimientos hasta hoy han beneficiado y seguirán beneficiando a las generaciones. Él dijo: yo no estoy descubriendo nada nuevo, intento seguirle los pasos a Dios. Fíjate, qué humildad, ¿sí? El humilde dice: si tú quieres, lo hago, Dios. Si no quieres, no. Si te parece, lo hago. Si no te parece, no. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que diga esto? Si tú no quieres, no lo digo. Si tú quieres, los jóvenes, que estudie esto, lo estudio. Si no quieres, no lo estudio. No hay que ser tan místico, dirá el papá: tú eres bueno para esto, tú eres bueno para el otro. Pero también acuérdense de Dios, porque el papá dirá: no, es que mi hijo es re bueno o mi hija para esto, sí. Pero Dios, que es dueño de la vida, ni siquiera le permitió terminar la prepa, se la llevó. Ah, ¿ves cómo hay que reconocer a Dios? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Cuando Dios de alguna manera se lo permitió edificar Babilonia y dijo: esta es la Babilonia que yo edifiqué. Y en ese momento, por cuanto no reconoció a Dios, su lugar fue como y con las bestias. Hasta que después dijo: conviene que yo declare las maravillas de Dios. ¿Sí? Queridos, son temas tan profundos, pero esto es cristianismo. Y quien no cultiva esto está retirado de las cosas de Dios. Vamos a cerrar un momento los ojos. Dios, es fácil lo que pides: dejar de ser nosotros mismos y que tú seas en nosotros. Los que somos cristianos podemos decir que todas las decisiones, casi toda nuestra vida, estuvo marcada por decisiones nuestras.
ayúdanos, Dios, a permanecer en humildad y siempre tomando en cuenta tu palabra. Líbranos de ser como aquel Balaam, quien fue ante ti quizás hasta de rodillas, pero no era humilde. Ya había decidido hacer algo él. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es quien yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. El Dios que yo conozco es un Dios que vive y reina. El Dios a quien yo amo es un Dios de misericordia. El Dios a quien yo sirvo es justo y bondadoso. Él es mi Dios. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Por Él es que yo vivo, por Él ahora yo amo, pues Él cambió mi vida. Y ahora soy de Él. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Oh, 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 oh. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel.
vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime, yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mis palabras, y que tiembla mis palabras. Dios, ya que tú exaltas al humilde y al altivo lo miras de lejos, levántate un pueblo pobre y humilde. Levántate una generación de gente sencilla, no de mucho conocimiento, ni de mucho debate, ni de mucha sabiduría, Señor. Un pueblo sencillo, humilde, que no sabe qué hacer en cada circunstancia, y eso le lleva a estar delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido, Dios, que hagas este tipo de milagros. Es un milagro que una persona reconozca que no es nada. Gracias. Gracias, Dios. Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima.